Bien, jóvenes. Entonces, bien, va a disculpar, eh, era Luis Eduardo, ¿no? Eduardo era el que estaba interpretándonos, ¿no? El Eduardo. Ay, perdón, Lisa. Jorge Eduardo era, ¿no? Usted estaba interpretándonos Eh, el... sí, Bien, estaba diciendo que era similar a las anteriores diapositivas que habíamos visto, que ese proceso recíproco, que más que todo, que es igual de uno para el otro. ¿Qué quiere decir esto? Estaba hablando de las variables, en este caso tiene que ser X igual a lo que es Y. La empresa ahí se ofrece lo que es una vacante, un cargo. Si el postulante cumple con los requisitos, los requerimientos, las competencias que exige lo que es el perfil de cargo, entonces la empresa lo que hace es aceptar a lo que es este postulante. Pero en caso que el postulante no cumpla con esos requerimientos, entonces la empresa lo que hace es rechazar al candidato, se hace lo que es X mayor a Y. El cargo perfecto, le queda demasiado grande. exactamente, ¿verdad? O también muchas veces jóvenes pudiera pasar de que, uy, uno tiene muchas expectativas y llega el proceso de la entrevista, de los exámenes, y ya en la última entrevista el candidato se decepciona de la empresa y decide no aceptar, ¿no? O también puede suceder al revés. La empresa tiene mucha expectativa de esa persona, ese candidato, tiene mucha trayectoria la persona, tiene mucho conocimiento, muchas habilidades, muchas pero en la última entrevista también la empresa se decepciona de esta persona y puede darse no, ¿me entiende? Por eso dice es un proceso de decisión y elección para ambos. Al final, la empresa decide y también yo decido como candidato. ¿Entendieron, jóvenes? Bien, espero que sí. Entonces, jóvenes, dice que también hay que identificar algunas, en este proceso, vamos a identificar, dice, características personales de ese candidato que se está postulando, ¿no? Por ejemplo, dice que hay tres aspectos principales que deberíamos identificar en este proceso. La, una de ellas es la ejecución de la tarea en sí, le dice, ¿no? O sea, cuando usted está por elegir a un candidato, ¿no? Lo que debemos tratar de identificar es si realmente esta persona, este candidato, va a poder ejecutar las tareas o las funciones que él va a desempeñar. Una de las principales aspectos que debemos identificar en estos candidatos sería si realmente este candidato va a poder ejecutar las tareas o funciones que él va a desempeñar si es contratado. Entonces, para esto nos debemos concentrar en la inteligencia de esta persona, tomar en cuenta algunos detalles, ¿no? Si, bueno, el cargo tiene que ver con actitud numérica, pues vamos a tomar atención en la parte numérica. Si es más un cargo verbal, como por ejemplo un vendedor, un ingeniero comercial, ¿no? Alguien de marketing, alguien de atención al cliente, nos vamos a concentrar más en aptitudes verbales, ¿no? Y si es una persona que tiene que tener mucho razonamiento, mucha capacidad de análisis, de decidir, ¿verdad? Es una persona que está constantemente entre que tiene que decidir si esto, si lo otro, vamos a ver el razonamiento deductivo o inductivo que esta persona tenga, ¿no? Bueno, inductivo es de
de lo particular a lo general y de lo general a lo particular. Quiere decir que esta persona tiene que tener una capacidad de razonamiento entera, ¿no? Saber razonar todo y tomar buenas decisiones, ¿no? Entonces le pregunto a alguien, ¿cuál es la principal característica que debo tomar en cuenta cuando esté yo en el proceso de selección de poder, cuando se me presenta un candidato, en qué es en lo primero que me debo concentrar? ¿Quién me puede decir? A ver, Wilson Quispe. ¿Qué dice Wilson? Buenas noches. Yo creo que en lo primero que la empresa debería de Centrarse. adentrarse es en sus capacidades, tanto intelectuales como, como en la experiencia también. Fíjese que le dice acá en la ejecución de la tarea en sí. No todos los cargos tienen las mismas tareas o funciones. Por ejemplo, Daniel Castro, usted trabaja con los recursos humanos, ¿verdad? Ahí Vladimir trabaja en almacenes. No tienen las mismas tareas. Estoy segura que si estuviéramos en un proceso de selección con ustedes dos para esos dos cargos, almacenes y recursos humanos, no nos vamos a centrar en las mismas cosas en el momento de hacerle las pruebas a ustedes. A Vladimir, que es almacenes, nos estaremos concentrando más en la parte numérica, en la parte deductiva, en la parte de razonamiento. ¿Qué pasa si van a llegar 10.000 cajas? ¿Qué decisión tomo? No hay espacio. ¿Qué hago para que en el almacén haya más espacio? ¿O no se está rotando mucho estas cajas? ¿Qué hago para que roten más? ¿Verdad? Entonces, las tareas son diferentes, ¿no? Según los cargos y lo que van a venir los postulantes. En cambio, para Daniel, nos estaríamos concentrando más en la inteligencia general de él, en que él se concentre más en los detalles del personal. La aptitud numérica no es mucho en los recursos humanos, sí una aptitud verbal y sí saber tomar decisiones, ¿verdad? Entonces, cada cargo tiene tareas diferentes en las cuales nos vamos a concentrar, ¿ya? Otro aspecto dice que son 3, ese sería el primero. Otro es la interdependencia, dice, con otras tareas. Fíjese, por ejemplo, le pregunto a Daniel, ¿con qué otras áreas usted trabaja, Daniel? ¿Con qué otras áreas trabajo? ¿Sí? Bueno, en el momento que hago ordeno al personal, organizo al personal, siempre es ponerle, con el tema de los materiales, quién compra el material, que es, que ya tengo que ir a finanzas, ya, que tengo que hablarle para que me dé el dinero o que ellos vayan a comprar. Y con Con ellos siempre activo, estoy mayormente, con claro, activo, siempre que es tengo que la estar que, ahí con ellos. ¿no? Por eso le dice, mire, interdependencia con otras tareas. Cuando yo esté por contratar a una persona, debo estar atento, dice, ¿no? En que si la persona tiene una atención dispersa y amplia. Hay personas jóvenes, por ejemplo, los auditores y los ingenieros de sistemas, la atención que ellos tienen es en su programa. Por ejemplo, un ingeniero de sistemas no tiene una atención dispersa y amplia. No es una persona que está trabajando y está escuchando y está mirando todo. El ingeniero de sistemas se concentra en su programa y no hay quien lo saque ahí. Es como que esté viendo fútbol y está mirando la pelota y las patadas y entonces no tiene una atención dispersa. En cambio, hay otros cargos que tiene que estar concentrado. Por ejemplo, usted, Daniel, tiene que estar concentrado si tiene cámara, que está haciendo, a ver si marcó la tarjeta de entrada, la tarjeta de salida, a ver qué pasó, si se cayó ese personal, si se lastimó, llamar la ambulancia. Tiene que tener una atención dispersa, ¿me entiende?
no estar concentrado solo ahí. O sea, usted tiene que tener una visión amplia de todo lo que está aconteciendo en relación con su cargo. ¿Es así, Daniel? Sí, licenciada. ¿No? En cambio, hay otros cargos, como le digo, que no se necesita eso. Usted no le va a exigir al candidato que tenga una capacidad de dispersar su atención, ¿no? Por ejemplo, el cajero. El cajero tiene que estar atento a ver si le están entregando los fajos, a ver si él no está entregando de más, si le están entregando el carnet de identidad, si no es falso el carnet o no es de otra persona, mirar su cara, todo, ¿me entiende? Entonces, fíjese que ya hay también cargos en los cuales usted va a empezar a seleccionar. Usted tiene que tener la capacidad de que esta persona tenga una visión en conjunto, dice, ¿no? Que no lo haga las cosas por separado, que, que tenga esa facilidad de si usted le hace una prueba de conocimiento, de, de ver que esta persona tiene la capacidad de ver todo, digamos, de analizar todo, todo lo que está pasando, ¿no? Porque hay personas que no se concentran y empiezan y quieren hacer las cosas por primero esto, después lo otro, no. Hay cargos que a usted le van a decir, bueno, usted tiene que tener una visión que, que pueda ver todo, si bien es cierto, usted va a tomar una decisión, ¿me entiende? Hay cargos que requieren mucha coordinación también, capacidad de coordinar tareas, ¿no? Por ejemplo, como le decía, ¿usted dónde trabaja, Jorge Eduardo Méndez? Ah, yo soy cajero. Cajero. ¿Con quién coordina usted su trabajo? Con el encargado operativo de la agencia. Con el que le da el dinero, con el que le da la cacha, ¿verdad? Y Sí, también con sus compañeros, me imagino yo, con los de lado, ¿no? sí, sí. Más que todo nos organizamos para atender así a los que van a ser montos mayores, las Ujú. personas, los preferenciales. Para no atrasar, ¿verdad? Por ejemplo, Sí, usted, si no tiene mucha rapidez para montos mayores, usted le dice, espera un momento, joven, va a pasar a la caja de monto mayor, ¿no? sí, exactamente. O si el cliente le pide, no tiene de corte grande de 200, usted le dice a su compañero, tenés para, o está prohibido ahora, prestarme 2.000 bolivianos por, Sí, nos podemos hacer traspasos ¿eh? entre cajeros. Entonces coordinar para satisfacer al cliente, ¿me entiende? Pero ¿qué pasa si usted es una persona que no coordina y usted quiere trabajar sola? Y a mí no me están pidiendo que le preste de 200, que le preste de 100 porque me chipo y acabo perdiendo dinero. No me acuerdo después que les presté, que les hice traspaso, no sabe coordinar tareas, ¿no? Entonces fíjese que van a ver en ese proceso de selección, van a haber cargos que van a medir los expertos de recursos humanos qué tanto esta persona sabe coordinar tareas, ¿no? Es una persona que sabe coordinar, que tiene facilidad para coordinar, para trabajar, y le van a hacer exámenes para ver si él es capaz de coordinar tareas, de acuerdo al cargo que se esté requiriendo, ¿no? Hay otros cargos que no se necesita coordinar con nadie. Por ejemplo, bueno, es difícil trabajar solo en una empresa, ¿no? Pero no se necesita mucho coordinar, ¿no? La verdad que no veo un cargo que no se coordine. Generalmente todo el mundo coordina trabajo, ¿no? ¿Qué será? ¿Cuándo a usted le medirán el espíritu de integración? ¿Qué será integración, jóvenes? ¿Quién sabe cómo a mí, si yo me estoy postulando un cargo, me van a medir si realmente yo tengo un espíritu de integración y pudiera ocupar ese cargo? ¿Qué me dicen? ¿Qué entienden por espíritu de Ana Paola Lira? Buenas noches. Lira, buenas noches.
Bueno, parece que nos dejó su foto, Lira. Luis Antonio Ortiz, buenas noches. Buenas noches, licenciada. Sería, según que yo entiendo, el espíritu de integración sería que, ya sea el cargo que se va a postular la persona, sería que tenga facilidad para integrarse, ya sea al cargo o al personal, a su Al compañero, equipo, ¿verdad? al equipo, sí, equipo, que se exacto. integre al equipo y si no se integra, quiere decir que no, ya sea que trabaja solo o está acostumbrado a trabajar solo, qué sé yo, cosas así. Eso sería más o menos. Muy bien. Y hay personas que realmente nunca se integran al grupo, ¿no? Sí. Y dicen, no, este es muy opa, no voy a ser amigo de este grupo es mucho beben, no me voy a integrar a ellos, prefiero trabajar solo, o paran siempre burlándose de la gente, no me voy a integrar a ellos, no quiero saber, yo prefiero trabajar solo. O yo soy casada y no quiero integrarme a este grupo porque estos son fiesteros, así. Entonces no se puede hacer eso. Ellos van a medir también mucho qué, qué tanto esta persona se integra al grupo, porque hoy en día no se puede vivir aislado, ¿verdad? Muchos se fijan en la integración del personal, ¿no? Resistencia a la frustración o al fracaso. Hay personas que si, por ejemplo, un cajero pierde dinero hoy, $20, se pone a llorar, ¿no? Y se frustra y al otro día se vuelve a equivocar. Y al otro día también se queda frustrado, se queda en el fracaso y ya se desconcentra y no vuelve a ser productivo, ¿no? Entonces también van a medir qué tanto esta persona maneja los conflictos, ¿no? Cómo sale de ello y qué reacción tiene ante ciertas circunstancias de conflicto que no son fracasos, pero que pudieran traerle una frustración, ¿no? Y también van a medir, esto es para casi todos los postulantes, para todos los cargos, qué tanto la persona tiene iniciativa propia, ¿no? Qué tanto esta persona propone cosas nuevas. Y van a medir mucho la parte de la iniciativa del personal. Se requieren cargos de mucha iniciativa. Por ejemplo, los ingenieros comerciales, los mercadólogos, los ingenieros de diseño productivo, generalmente la parte esta, generalmente tienen que siempre estar diseñando nuevos productos, nuevas estrategias, desarrollando mercados, ¿no? Entonces van a haber algunos cargos donde les van a medir mucho la innovación, la creatividad, ¿no? Y el tercer aspecto a tomar en cuenta es la interdependencia con otras personas. ¿Qué será? Aquí era la interdependencia con tareas, ahora es con personas, ¿no? Y esto tiene que ver todo en que hay cargos que se necesita, yo creo que todos los cargos hoy en día se mide esto, ¿no? Que las personas sepan integrarse a las otras personas, ¿no? Que tengan habilidades para hablar, habilidades para oír, habilidades para ser tolerantes, ¿no? Hay gente que a veces su tono de hablar es muy fuerte, ¿no? No son suaves para dar órdenes. Entonces, pudiera ser que, o si usted va a ser jefe y va a ser gerente, entonces, ¿qué tanta habilidad usted tiene para dirigir personal, ¿no? Para que le entiendan, qué liderazgo usted tiene. Entonces, van a haber cargos que le van a medir mucho esto, la facilidad de comunicarse, el liderazgo, el que las personas le obedezcan, ¿no? Eso, o lo colaborativo que usted pudiera hacer. Bien, estos serían los tres aspectos, volvemos para atrás, que usted debe identificar en los candidatos para que estos ocupen un cargo, ¿no? ¿Alguien me puede hacer un resumen de cuáles son estos tres aspectos principales que usted debe identificar en un posible candidato para un cargo? A ver. ¿Ya volvió Lira? ¿Lira? ¿Ana Paola Lira?
Bien, ¿qué dice? Licenciada, pero le escucho entrecortado. No la puedo lograr escuchar bien. Eso usted tiene que reiniciar su internet porque las demás personas me están escuchando bien. Es su internet, ¿ya? Ujú. ¿Cuáles son los 3 aspectos, Lira? Bueno, como primer aspecto, puedo recalcar lo que vendría a ser la ejecución de la tarea en sí. Como usted mencionó, en esta ejecución podría ser la actitud numérica, la actitud verbal y puedo también el razonamiento deductivo o inductivo. Y otro aspecto, el segundo punto sería la interdependencia con otras tareas. Ahí creo que entra lo que es visión en conjunto, lo que es espíritu de integración y si no me equivoco también la iniciativa propia. Y como tercer punto viene a ser lo que es la interdependencia con otras personas, que viene a ser el liderazgo, facilidad de comunicación y otra que si no me equivoco son las relaciones humanas. Ya. Bien. Entonces, ¿esto por qué, niña? ¿Qué es lo que Bueno, estamos? son como una identificación de los candidatos. Viene a ser como características que se puede rescatar de las personas que son del candidato o, bueno, se toma como principalmente para poder pillar el candidato al puesto, por decir. Ujú. Bien, perfecto, niña. Entonces, eso es lo que estamos viendo todos hoy día, ¿verdad? Estos 3 aspectos que vamos a tomar en cuenta cuando tengamos un candidato al cual vamos a decidir si lo admitimos en nuestra empresa o no. Primero va a ser qué tanto él es capaz de ejecutar las tareas que se le van a asignar, sus funciones, ¿verdad? Y para ello vamos a tomar estas premisas. Luego, qué tanto esta persona, este candidato, sería capaz de trabajar coordinadamente para que se cumplan las tareas, no solamente de su área, sino coordinar con las otras áreas y no atrase los procesos, ¿verdad? Y nos centraríamos en estas premisas. Y luego, por último, que tanto esta persona es capaz de comunicarse o hacerse entender o tener un liderazgo o que sea fácil él de comunicarse con otras personas para que las tareas se den, ¿verdad? Esas serían las 3 aspectos. Bien, esto es muy importante, jóvenes, que ustedes se lo aprendan sí o sí. Acá están los pasos o el proceso de selección, y son 7, como ustedes lo están viendo. ¿Cuántos son los pasos para que se dé el proceso de selección? Vamos a preguntarle a alguien. Pitari, buenas noches, Pitari. Buenas noches, licenciada. ¿Cómo está, joven? ¿Cuáles son los pasos? ¿Me puede leer cuáles son esos 7 pasos? Claro. Los pasos del proceso de selección son solicitud de empleo, entrevista previa de selección, pruebas, investigación de antecedentes, entrevista profunda de selección, examen médico y la decisión de contratar. Fíjese. Entonces, fíjese que cuando inicia el reclutamiento y cuando termina el reclutamiento, señorita Lorena Suárez, para que recién inicie este proceso, ¿qué me dice Lorena? ¿Cuándo inicia el reclutamiento, Lorena? Si yo en el examen le pregunto, ¿cuándo inicia el proceso de reclutamiento y cuándo termina? ¿Qué me diría Lorena Suárez? Buenas noches, licenciada. El proceso... No la escucho mucho. ¿Puede aumentarle el volumen? Hola,
Buenas noches. ¿Puede activar su cámara, por favor? Sí. Suárez, buenas noches. ¿Me puede activar su cámara, por favor? Sí, está activada, licenciada. No la escucho nada. Está activada la cámara. A ver. Dele más volumen ahí. Estoy con todo mi, ¿Cómo? estoy con todo mi volumen. Acérquese al micrófono. Por los audífonos. Sáquelo al audífono. Si lo saco no se escucha, ya no la escucho yo a usted, Liz. ¿Dónde está usted ahorita? En mi casa, licenciada. No se escucha nada, 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 nada. ¿Está con celular? Sí, con celular. ¿Cómo? Está con celular, dijo licenciada. A ver, ¿cuándo inicia el reclutamiento y cuándo termina el reclutamiento, Lorena? Inicia con la necesidad de un vacante. No, no la puedo escuchar. Tiene que cambiar, algo tiene que hacer. Dele más volumen, algo, pero no se la puede escuchar, Lorena. Usted es la única a la cual no puedo escuchar. Cambie su sistema, reinícielo, pero no se la puede escuchar. ¿Ya? Reinícielo su equipo. Y bien. Saavedra, buenas noches, Saavedra. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. ¿Cuándo inicia el proceso de reclutamiento y cuándo termina, joven Saavedra? El proceso de reclutamiento inicia cuando se presenta una necesidad y termina en este punto final que dice, ¿no? En la decisión de contratar, cumpliendo todos los pasos del procedimiento para la selección del personal, ¿no? No, le estoy hablando de reclutamiento. No mire esto porque este es el siguiente proceso. Reclutamiento no es lo mismo que selección, ¿ya? Reclutamiento. Empieza en la necesidad y termina en la preselección de los posibles candidatos. Perfecto, en la preselección. ¿Esa preselección qué quiere decir, Antonio? Es tener ya identificado quiénes son los posibles candidatos que cumplen con los requisitos, ¿no? Justamente, mire, ya tenemos todos los currículos, todas las solicitudes de empleo que nos enviaron a la empresa, ya la tenemos acá en el número 1, ya hemos hecho la preselección, terminó ahí. Entonces ya estamos, el especialista en selección, que no es el mismo de reclutamiento, trabajan coordinadamente los dos, pero ya tiene en sus manos el especialista en selección todo lo que se filtró, ya lo tiene ahí, ¿no? Tiene todas las solicitudes que han sido preseleccionadas para que ya esas solicitudes ya se ha llamado por teléfono a los preseleccionados, ya tenemos listos ahí para luego hacer la entrevista, ¿no? Una entrevista previa a la selección de la persona, ¿no? Entonces, en esta entrevista, posiblemente después de entrevistarlo empiece la prueba o puede ser que lo citemos para otro día. Primero muchas empresas hacen una breve entrevista o una larga entrevista y después le hacen las pruebas de conocimiento, o puede ser que primero le hagan una breve entrevista y ya filtren personas y solamente los citen al día siguiente para hacerle ciertas pruebas a los que quedaron preseleccionados con esa entrevista. Pero mientras tanto, mientras estas personas han sido preseleccionadas, también se han investigado los antecedentes de estas personas, ¿no? Hoy en día les piden a ustedes antecedentes de personales, ¿verdad?
¿Cuánto sale un antecedente ir a la policía y que le hagan eso? 50 bolivianos, creo. ¿Sí? 70. 60 bolivianos, vale, Lisa. Ay, eso es muy incómodo. Es muy incómodo, pero ¿qué nos evita, jóvenes, con ir ahí a tránsito? Aunque fíjese que hay gente que es más criminal y no está ahí en antecedentes, ¿no? Hay gente que nunca está en antecedentes y puede tener mañas, ¿no? Entonces no es una garantía, pero bueno, por lo menos nos ayuda a saber si la persona robó en alguna empresa o tuvo algún conflicto de mujeres pegadoras o hombres pegadores también. Bueno, antecedentes personales, ¿verdad? Pero es incómodo, no deja de tomar tiempo, dinero, al que está desempleado, ya le quitan 60 bolivianos, dijo, 6-0 o 7-0. 60, Lisa. 60, Y una cola, pila. licenciada, de casi mediodía hay que hacer. Es mediodía, debería ser rápido, debería ser pago y imprimo, yo imprimo, ¿no? Tiene su micrófono encendido. ¿Quién es Mariela? Por favor, le encargo o no me esté interrumpiendo la clase, ¿ya? Apague su micrófono. ¿La han podido identificar quién es la que tiene el micrófono? Bien. Entonces no deja de ser incómodo los antecedentes, pero entre comillas es una ayuda para darnos cuenta cómo es la persona, ¿no? Hay antecedentes que están súper limpios, ¿no? Pero aún así no nos garantiza el comportamiento de la persona, ¿no? Ayuda un poco. Entonces, fíjese que mientras tanto investigan a la persona. Pero no solamente es lo de tránsito. También si usted ha mandado en su solicitud de empleo y ha dicho que ha trabajado en tales y tales empresas, no vaya a creer que no llaman. Llaman por teléfono y dicen, la tal persona trabajó de tal fecha a tal fecha con ustedes. Sí, no. Mandan correos y se hacen contestar. Entonces, ¿para qué? Para que no seamos mentirosos, ¿no? Porque podemos escanear que tenemos experiencia en algo y mentir, ¿no? Entonces, para comprobar. Y entonces ya viene la entrevista profunda. Esta es la entrevista decisiva. Esta ya es la que generalmente se hace con el jefe que usted va a tener. Acá ya este señor hace una entrevista muy bien estructurada, como se les ha pedido a ustedes, una entrevista profunda, donde todo lo que le quedó no claro en la solicitud de empleo, en sus antecedentes, en su entrevista, que generalmente esta entrevista la hace un especialista de recursos humanos o alguien del área, pero acá ya va a ser el que va a ser su jefe inmediato, ¿no? Y acá él saca todas las dudas. Si usted llega a esta entrevista profunda, acá es la ocasión para que usted también haga preguntas, ¿no? Acá es donde se decide si a usted le gusta la empresa donde lo van a contratar o a la empresa le gusta a usted para contratarlo. Aquí es donde se decide prácticamente. Si ya a usted le dicen, vaya al examen médico y usted no, y en los resultados no sale que usted tiene Chagas, dese por contratado, ¿no? Porque es más que seguro que si usted llega al examen médico ya han tomado una decisión de contratarlo. A menos que sean varios los que quedaron aquí y van a decidir por uno. ¿Entendió? Si en el examen se le pregunta cuál es el proceso de selección, usted debería explicar estos 7 pasos. ¿Ya? Bien. ¿Alguien no entendió estos 7 pasos? Nos gustaría ver quiénes no entendieron los 7 pasos. A ver. ¿Qué dice Itamar Franco? ¿Cuáles son esos 7 pasos? Yo sí la entendí, licenciada, porque los pasos de un proceso, como bien lo mencionaba usted, se solicita un empleo, hay una entrevista previa de la selección, digamos, donde, como se podría decir, una entrevista en general,
y hay un enfoque de pruebas y una investigación de antecedentes, pero hay que recalcar que no todas las empresas te piden antecedentes. O también no para tal, digamos, no para todos los puestos es necesario tener los antecedentes, pero sí, digamos, como dijo usted, que no está de más, digamos, y que puede ayudar incluso en el currículum tenerlo. Una entrevista después de que se hace la investigación, porque recursos humanos, si el puesto es un puesto, así como dicen, de cajero, un puesto donde se tiene que manejar dinero o una caja menor, recursos humanos sí o sí hace las llamadas correspondientes, digamos, incluso de las experiencias o de los trabajos que se realizó antes, donde trabajaba, ¿no? Y igual el examen médico y la decisión ya que viene a ser para contratar a la persona. Ujú. Perfecto, muy bien. Entonces, sí, hoy en día generalmente se pide los antecedentes de tránsito, ¿no? Generalmente para todos los cargos lo están pidiendo, ¿no? Y lo incómodo es el dinero porque usted está desempleado y el tiempo que usted tiene que gastarse ahí en la fila. Ahí tránsito debería ser más eficiente y permitir que usted pague en Banco Unión y usted mismo imprima ese documento. Debería hacerlo no tan burocrático, ¿verdad? Bien. Incluso el licenciado dice así una observación que hubo. Una vez yo estaba postulando para un puesto que hubo. Me pidieron lo que es un examen, diré los antecedentes. Y el detalle es que, digamos, yo lo saqué mis antecedentes, digamos, no hace mucho, pero en las especificaciones del cargo decía que el antecedente tiene que estar menor a 2 semanas, digamos. Yo lo había sacado a casi unos 3 meses, digamos, atrás, y decía, y quise presentarlo y me pidieron que realice o que pueda hacer uno nuevo, y yo ahí nomás decidí, digamos, desistir, o como se puede decir ya del cargo, ya para no postular, porque sé que ir es un poquito hacer la cola y todo eso, ¿no? No, y el dinero, ¿no? Imagínese, usted está sin empleo y encima Sí. tiene que pagar eso, ¿no? Un Debería durar certificado un año. dura 90 días. ¿Sí? 3 meses. Sí, hasta ahí es su vencimiento. En 3 meses usted no va a delinquir, es muy, bueno, ¿qué vamos a hacer, no? Bueno, entonces fíjese que cuando estamos en esta parte, solicitud de empleo, muchas empresas vía web le hacen llenar un formulario de solicitud de empleo, ¿no? Aparte que usted envíe su currículum, ¿no? Donde usted coloca el nombre, el domicilio, su teléfono, sus datos personales, y entonces los registran en una base de datos, ¿no? Generalmente, lo que ellos van a querer es también acceder vía web, de que usted les mande todo esto, ¿no? Me ha secado la garganta, pero en 5 segundines y que tome un poquito de líquido. Entonces, las personas de las empresas le piden que usted llene estos formularios, mire. O también, después de que usted ya fue preseleccionado, usted llega a la empresa y ellos tienen formularios también. Puede ser que lo hagan hacer vía web o vía física, que usted llegue y rellene esto, ¿no? Generalmente tiene este formato. ¿Para qué? Porque esto lo llevan a una base de datos y esto les permite tener, antes de la entrevista, tener, si usted tiene seguro social, si usted tiene licencia, si usted, todo esto que preguntan, ¿no? Todo lo que quieran preguntar para darse la primera entrevista, ellos lo preguntan y usted llena, ¿no? Hay empresas que no tienen esto, ¿no? Pero hay algunas que todavía trabajan